Muy bien, sean todos bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Cordial saludo a todas las personas, bienvenidos a esta conferencia número 15 del temario de fase A, en la cual vamos a estudiar tres aspectos muy importantes de cada uno de nosotros los seres humanos. Esta es la conferencia 15 y se denomina o se titula Ego, Personalidad y Esencia. Este es un tema bastante interesante y muy importante que realmente nos va a servir a nosotros para aprender a diferenciar cada uno de estos aspectos que tenemos nosotros como seres humanos y que es necesario empezar a distinguir, autoobservar los actos del ego o nuestros defectos psicológicos de nuestra personalidad y de nuestra conciencia. Ver realmente pues qué tipos de actos son los que hacemos en base a qué. ¿Cómo diferenciamos cuando estamos actuando en base al ego, en base a la personalidad, cuando en base a nuestra conciencia? Bien, cordialmente invitados a que puedan compartir esta conferencia con sus amigos, familiares, con las personas que los deseen en sus redes sociales, si así gustan, si así lo desean, con el objetivo de que puedan llegar este conocimiento y esta sabiduría a las personas que estén interesadas en un verdadero despertar de la conciencia y en transformar su propia vida interior y exterior. Bien, sin nada más que decir, vamos a iniciar como tal este tema del día de hoy. Ego, personalidad y esencia. Como les vengo diciendo, son tres aspectos muy importantes o que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque cada uno de nosotros tiene estas cosas. Tiene una envoltura seminal, un alma, una psiquis llena o contaminada de defectos psicológicos, pero aparte de ello hay un cascarón de todos esos defectos psicológicos con el cual nosotros nos manifestamos acá en el mundo físico y en base a las cosas del mundo físico nos movemos, actuamos o hacemos. Esa es nuestra personalidad y está en el trasfondo de todo eso, en nuestro interior, en lo más profundo está nuestro ser, nuestra esencia, nuestro real ser interior, que es quien nos daría la verdadera sabiduría y la verdad de cada una de las cosas de la vida, de la existencia. Por eso se dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Quien quiera realmente conocer los secretos de la vida, de los misterios de la vida y de la muerte, quien quiera comprender su papel en la existencia, primero debe conocer a su real ser interior, conocerse a sí mismo y liberar toda la esencia o conciencia que están atrapadas dentro de ese ego y esa personalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Como yo les venía diciendo, aprender a diferenciar cuándo se está manifestando el ego, cuándo se está manifestando nuestra personalidad, ¿sí? Aprender a observar y a distinguir cada uno de nuestros actos, ver realmente cuándo es que se manifiesta un defecto psicológico, qué cosas hacen parte de la personalidad y realmente cómo sabemos si estamos haciendo algo a conciencia. Bien, continuemos. Veamos que existen tres tipos de acto. El primer tipo de acto es el del ego, ¿sí? Que es normalmente cuando no nos autoobservamos por no estar en vigilia o en autoobservación, dejamos que se manifiesten los defectos psicológicos, ¿sí? Una persona le pide un favor a alguien y de pronto salta un defecto de la impaciencia porque de pronto se tardó un poco, ¿sí? Porque de pronto tenía miedo o preocupación de perder, no sé, la oportunidad de ir a hacer esa labor, de quedar mal con alguien, bueno. Y salta un defecto psicológico como la ira, el estrés, la rabia. Y alegamos, gritamos, peleamos, ofendemos, actuamos de mala manera, ¿sí? Defectos que agreden, que insultan, ¿sí? Golpean las puertas, etcétera, etcétera. Son actos del ego. Por no estar en autoobservación se manifiestan los defectos psicológicos. Es así como en dado caso por X o Y situación de la vida terminamos mintiendo, terminamos precisamente el ejemplo que estaba dando, gritando, peleando, desquitándonos con las otras personas, etcétera, etcétera, ¿sí? O no nos damos cuenta y en determinado momento estamos actuando de manera orgullosa, engreída, autoconsiderada. A veces estamos en estados de preocupación, de miedo y ignoramos todas esas cosas dentro de sí mismos. Entonces, esos son los actos del ego. Cuando son
las reacciones mecánicas que tenemos ante las diversas circunstancias o eventos del diario vivir. Y sucede por estar completamente dormidos. Es así como se nos manifiesta la ira, la lujuria, la venganza, el rencor, el odio, el resentimiento, todo, absolutamente todo. ¿Y qué pasa? Esos actos del ego, como ya lo habíamos estudiado, al nosotros hacer daño a las demás personas, cuando actuamos en base a nuestros defectos psicológicos, nos ganamos karma, con el fin de que nosotros tengamos un aprendizaje en algún momento, en alguna existencia, cuando querramos despertar nuestra conciencia, podamos aprender de esas cosas. Para eso es el karma o para eso son las recurrencias, son una enseñanza, son sencillamente, es para aprender. Porque, por ejemplo, miren ustedes que a veces traicionamos a una persona, adulteramos o de pronto le mentimos a una persona o somos injustos con una persona, y cuando hacemos las cosas no las vemos tan mal, pero cuando no las hacen, sufrimos, lloramos, bataleamos, ahí sí nos parece terrible, nos parece injusto. Pero si tuviésemos un poquito más de abierta nuestra conciencia, o si fuéramos más abiertos de mente y reflexionáramos, nos daríamos cuenta de que lo que damos, recibimos. Y si nosotros aprendemos de esas situaciones, pues estamos buscando cambiar lo que somos. Por lo tanto, estaremos aprendiendo de esas situaciones que vienen a nosotros en la vida. Entonces, los actos del ego producen karma y producen recurrencias, ¿sí? Por no estar dormidos. Mire, una persona de pronto se deja llenar de ira y va y calumnia a otra persona y la mete en un problema, genera un chisme y le hace muchísimo daño a esa persona. Tarde o temprano, la ley nos manda nuestro karma, nuestra recurrencia, y nos sucede algo por el estilo. Manchan nuestro nombre o hablan una calumnia de nosotros y nos cobran un karma. ¿Por qué? Recuerden que los karmas y las recurrencias, o los karmas como tal, también son producidos por las obras, por las palabras, por las cosas que hacemos o dejamos de hacer en base a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, ahí, los actos del ego. Las cosas que hacemos, decimos, cómo actuamos, cómo pensamos, también lo que decimos, ¿sí? Y también lo que dejamos de hacer. Muchas veces por orgullo, por envidia, no hacemos algo que tenemos que hacer, por pereza, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y eso nos puede estar generando un karma o una recurrencia. Esos son los actos del ego. Entonces, cuando dejamos manifestar esos defectos psicológicos, ¿sí? Ira, lujuria, resentimiento, odio, grosería, yoes insultadores, agresores violentos, nos ganamos esos karmas, esas recurrencias, y nos vuelven a ocurrir esas cosas más adelante, o esos hechos o esas situaciones que nosotros provocamos a partir de nuestros defectos psicológicos, de nuestros errores o de nuestras equivocadas formas de ser y reaccionar, pues más adelante nos cobran con recurrencias o karmas, ¿sí? Esas recurrencias, recordemos que son las cosas que nos vuelven a ocurrir, pero con sus consecuencias. Bien, también existen los accidentes, que es otro tipo de actos, que también suceden precisamente por no estar en vigilia o en autoobservación. Una persona, por ejemplo, va conduciendo un auto y por estar con la conciencia dormida, de pronto discutiendo con otra persona en el carro, de pronto por ir en un estado, por ejemplo, de embriaguez, ¿sí? Está totalmente dormido. Va y se accidenta, mata a otras personas, o mata a su familia o a los acompañantes, y eso también produce karma. Provoca nuevas recurrencias, produce karma. Entonces los accidentes suceden por estar con la conciencia dormida, ¿sí? De pronto, por ejemplo, hay personas que en su trabajo hay ciertas normas y alguien las incumple y de pronto tienen un accidente, se quitan una mano, se vuelan un dedo, se los traga un torno, precisamente por de pronto no estar atentos, conscientes a las cosas, a las situaciones. Claro está, ahí está, realmente la mayoría de errores humanos es porque tenemos la conciencia dormida, porque ignoramos muchas cosas, no estamos pendientes de sí mismos ni de nuestro entorno. Sí, miren ustedes, por ejemplo, en un taller de ornamentación, de metalistería, hay recomendaciones de no tener batas sueltas, de usar siempre gafas de seguridad, pero vaya, ocurre un accidente con una máquina. ¿Y por qué sucedió? Por tener la conciencia dormida.
Si afectamos a otras personas, no sé, de pronto una persona dejó regado un poco de gasolina, un poco de, no sé, dejó abierta una llave de un gas, llegó otra persona y pum, se mata a todo el mundo en el trabajo, pues eso puede provocar nuevas recurrencias, nuevos karmas. Y existen los actos conscientes. ¿Cómo son los actos de la conciencia? Los actos de la conciencia no vienen precedidos de ningún pensamiento o emoción egóico. Es un acto espontáneo de amor y de servicio hacia la otra persona, ¿sí? Pero para lo cual, para llegar a actuar conscientemente, necesitamos estar atentos, despiertos o en autoobservación para distinguir si eso que queremos hacer, decir, o eso que estamos haciendo, diciendo que queremos hacer, es de nuestra conciencia o es un defecto psicológico que lo sugiere desde el interior. Bueno, vamos a desglosarlo. ¿Qué es el ego? ¿Cómo se le conoce al ego? El ego recibe distintos nombres y a lo largo de la historia pues hemos escuchado estos sinónimos, estos términos que en sí lo que hacen es definir los defectos psicológicos dentro de nosotros mismos. Le llamamos yoes en este conocimiento. ¿Por qué? Yoes, ¿por qué? Porque yo soy el que miento, yo soy el que critico, yo soy el que juzgo, yo soy el que hago daño, yo soy el fumador, yo soy el celoso, yo soy el envidioso, yo soy el orgulloso, yo soy el lujurioso, el provocador, el tentador, etcétera, etcétera. Le llamamos yoes porque son creaciones nuestras, defectos psicológicos que nosotros mismos creamos y que tenemos en nuestro interior. Entonces es muy común escuchar en este curso los yoes. Se le conoce como agregados psicológicos porque son cosas que nosotros mismos nos añadimos a nuestra mente, ¿sí? Las agregamos a nuestra psicología y se aferraron ahí, están agregados, o sea que son de demás, que sobran realmente, que no los necesitamos realmente y que necesitamos pues es sacarlos o limpiar nuestra psicología de tanta energía contaminada llamado defectos o agregados psicológicos. Son agregados psíquicos, defectos, ¿sí? Llámese pereza, ira, miedos de todo tipo, sufrimiento, dolor, celos, autoconsideración, tristeza, depresión, melancolía, engaño, traición, etcétera, etcétera. Son nuestros errores, el ego son nuestros errores, ¿sí? Cada que cometemos un error, que nos estrellamos en la vida, es precisamente porque nos dejamos llevar o dejamos que nuestros defectos psicológicos manejaran nuestra vida. Nosotros por eso decimos y estudiamos en este curso de que nosotros somos como títeres y que dentro de sí mismo estamos controlados por hilos invisibles por esos defectos psicológicos. Una persona va, hace y deshace en un estado de ira y después se arrepiente. Se pregunta incluso a sí mismo cuando uno comete un error, ¿yo por qué hice esto? ¿Y yo por qué habré hecho esto? ¿Yo por qué? Si me hubiera controlado, si hubiera hecho mejor de esta manera, si no hubiera actuado así. Ahí sí viene el arrepentimiento, porque estamos acostumbrados a actuar y luego sí a pensar. Nunca reflexionamos, incluso a veces hacemos las cosas y mucha gente ni reflexiona, ni le importa si se equivocó, lo ignora y ya, continúa como si nada. Ni siquiera reflexionamos en nuestros errores. Hacemos algo y realmente huimos de sí mismos. Y normalmente hacemos eso, actuar sin pensar, sin discernir si aquello que vamos a hacer, decir o cómo vamos a actuar está bien o está mal. ¿Bien? O es un acto consciente o realmente es algo que es verdadero, es útil, sano, etcétera, etcétera. Bien. También el ego pues son nuestros deseos, ¿sí? Los deseos que cada uno de nosotros tenemos, deseos animalescos, egoicos, vulgares, son nuestras tentaciones, son todos los instintos animalescos que tenemos en nuestro interior, son las equivocadas formas de ser de uno mismo. También se le conoce como los pecados del ser humano, son nuestros pecados. Los demonios rojos de Set se le conocía en el antiguo Egipto al ego, ¿sí? En el antiguo Egipto se hablaba de los demonios rojos de Set, mismos defectos psicológicos, mismos pecados que hablaba el Maestro Jesús, son los mismos defectos psicológicos o agregados psíquicos. Son los diablos. Muchas veces pensamos que el diablo es un personaje exterior, que un demonio, un diablo es un personaje
no sé, místico, exterior, que está por fuera de nosotros, pero en realidad tenemos cientos y cientos de diablos, de demonios en nuestro interior, llamados ira, lujuria, envidia, etcétera, etcétera. Son los mismos defectos psicológicos. Son nuestras tinieblas interiores, toda nuestra injusticia e ignorancia. Es toda nuestra ignorancia. Realmente es así. Es nuestra ignorancia. Realmente mírelo de esta manera. O sea, usted va y hace algo e ignora el daño que le puede hacer a esa persona o las cosas que puede provocar de pronto con una sola palabra. Una persona no sé, responde equivocadamente a otra, a su pareja, a su esposa, a su hijo, y no sabe lo que puede provocar a futuro esa palabra. No sabe si le está alimentando la ira o la depresión, ¿sí? Ignoramos el secreto de todas esas cosas, ¿sí? El secreto de nuestras tragedias, de nuestras comedias y todo eso. Normalmente vamos haciendo y deshaciendo sin pensar en absolutamente nada. Es todo nuestro sufrimiento interior y lo que nos produce sufrimiento y dolor, todo nuestro recuerdo, ¿sí? Resentimiento, dolor, es toda nuestra conciencia atrapada, equivocación, toda nuestra mecanicidad, todos los conceptos, todo lo que creemos que está bien, todo lo que hemos adquirido acá a través de la escuela, de las cosas que nos han rodeado y creemos que es la verdad, que es lo real. Esos conceptos también hacen parte de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Tenemos cientos y cientos de conceptos equivocados y son de nuestros defectos psicológicos, fundamentados en el miedo, en la pereza, etcétera, etcétera. Una persona, por ejemplo, puede tener el concepto de que fornicar es bueno, de que masturbarse es bueno, ¿sí? O de que alcoholizarse es bueno. Y está desengañado por sus propios defectos psicológicos con el objetivo de no cambiar, de no dejar de hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Y son conceptos, porque de pronto leyeron, porque de pronto alguien les dijo, y eso también hace parte de nuestro intelectualismo, de nuestros defectos. También tenemos yoes o defectos intelectuales, que son esos conceptos. Veamos algunas cosas importantes que hay que estudiar del yo psicológico. Los defectos psicológicos, todos los defectos nacen de impresiones no transformadas. ¿Qué son las impresiones? Por ejemplo, una persona viene y le dice, imagínese que, por ejemplo, tuve sexo con tal y tal persona. Si nosotros no transformamos esa impresión dentro de sí mismo, vamos a estar imaginándonos un montón de escenas, ¿sí? Lujuriosas, toda la lascivia mental. Vamos a estar, incluso el centro sexual va a entrar en actividad porque se va a sentir excitación. De pronto en el centro instintivo siente deseo. Uy, yo también quiero hacer esto, ¿sí? De pronto la persona le dice, no, y mire, y practicamos esto nuevo, practicamos el sexo de esta manera y de tal y tal. Y usted está ya imaginándose. Las impresiones son eso. Las impresiones las recibimos a través de los 5 sentidos de la máquina humana. Y cuando pasan a nuestro mundo interior, a nuestra mente, si no las transformamos, van creando nuevos defectos psicológicos o van alimentando cada vez más los defectos psicológicos. Se van robusteciendo a lo largo de nuestra existencia y a lo largo de todas nuestras existencias, ¿sí? Por ejemplo, una persona en algún punto dado escucha algo sobre el suicidio, ¿sí? Escucha, tal persona se suicidó tomándose aquello y lo uno y lo otro, haciéndolo así. Y nosotros empezamos a imaginarnos, a maquinar, ¿sí? Si no transformamos esa impresión, entonces empiezan los defectos psicológicos a tomar esas cosas. Y la mente empieza a preguntarse, uy, pero ¿cómo lo haría? Uy, pero le dolería, dice otro defecto. Uy, no, yo no lo haría así, dice otro defecto. Yo más bien lo haría así, de que no me duela. O más bien yo haría esto. O yo antes de hacer ese suicidio haría esto y esto. Y entonces los defectos psicológicos, esas impresiones dentro de sí mismo, comenzó como un pensamiento chiquito, que entró una impresión, algo que escuchamos, que vimos, y por no autoobservarnos, eso se volvió una bolita, luego cada vez como una bola de nieve.
Y se fue agrandando y agrandando, y cuando nos dimos de cuenta, en algún punto dado, ya incluso cuando sentíamos tristeza, ya pensábamos en el suicidio, ¿sí? Ya pensábamos, ay, no, ya me voy a suicidar. Y cada vez más el defecto psicológico se va alimentando y alimentando hasta que ya hemos imaginado cientos de escenas en cómo lo haríamos, dónde lo haríamos, la carta que le vamos a escribir a los papás, a la pareja, dónde vamos a hacer, un montón de cosas. Esas son las impresiones no transformadas, ¿sí? Una persona, por ejemplo, viendo una película, escuchando una historia o algo de pronto de que imagínese que fulano fue y mató a tal y le hizo esto, pero lo pilló la policía. Esa impresión, eso que estamos escuchando dentro de nuestra mente lo estamos proyectando, ¿sí? Y nos estamos imaginando cómo lo hizo, aquello, lo uno, lo otro. Si lo pillaron, dice el defecto, empieza a alimentarse, a engordarse o a manifestarse más. Dice, uy, no, pero yo lo hubiera matado así. Uy, no, pero yo hubiera hecho esto para que no me pillaran. Uy, yo hubiera hecho esto, aquello. Y empiezan los defectos a alimentarse de esas impresiones no transformadas. Se van robusteciendo los defectos psicológicos y se manifiestan esos defectos psicológicos, todos los defectos que se manifiestan a lo largo de nuestro día y de nuestra existencia, se manifiestan por falta de autoobservación o vigilia. Una persona está hablando de cualquier vulgaridad y si nosotros la estamos escuchando y no nos autoobservamos dentro de sí mismo, dentro de nuestra mente estamos proyectándolo. Sea cual sea la estupidez, la barbaridad que esté diciendo. Siempre somos así. Incluso cada que nos hablan, cada que nos dicen algo, y no sé, cualquier tema egoico, cualquier tema que nos hablen, que estemos escuchando, realmente si ustedes se fijan, dentro de la mente estamos proyectándolo, ¿sí? Alguien le dice a una persona, uy, se vio tal capítulo de Los Simpson en el que tal y tal, y nosotros ya internamente ya proyectamos como la animación, el color de los personajes, todo, o sea, ocurre mecánicamente. Si nosotros dejamos avanzar esa impresión y no la transformamos, va alimentando defectos psicológicos y los va creando cada vez más, ¿sí? Esos defectos psicológicos, todo nuestro yo son de naturaleza molecular. Cada uno de ellos los vamos a encontrar en la quinta dimensión o en el mundo astral, en el astral bajo, inferior, ¿sí? O en el astral como tal, en la quinta dimensión, lo que quiere decir que todos los defectos psicológicos son de naturaleza molecular. Entonces, a través de la quinta dimensión, a través de esa energía molecular o de esa quinta dimensión, los defectos psicológicos nos mandan los pensamientos, los deseos, las emociones y nos manejan a su gusto, como marionetas, y ellos son los titiriteros, ¿sí? Normalmente es así como funcionamos los seres humanos. Sale un defecto de la pereza y nos hace hacer cientos de cosas. Recostarnos, perecear, tenemos mucho que hacer, pero preferimos, no sé, ver el celular, más bien voy a recochar con el vecino, más bien, y más tarde hago lo que tengo que hacer. Bueno, todos los defectos psicológicos se manifiestan a través de la quinta dimensión, ¿sí? Ellos pertenecen a la quinta dimensión y desde allí se adueñan de nuestra personalidad, ¿sí? Y a través de nuestra personalidad se apoderan de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces todos los defectos psicológicos, hagan de cuenta, es que el mejor ejemplo es eso, somos marionetas controlados por hilos invisibles, ¿sí? Y tenemos que empezar a reconocer esto, realmente ver que tenemos defectos psicológicos y cuando afloran de nuestro mundo interior, de esa quinta dimensión, son los que nos mueven, nos hacen actuar, pensar, desear, omitir, etcétera, etcétera. Cada defecto psicológico, cada yo tiene su personalidad. Eso es incuestionable. ¿Por qué? Porque cada uno lo creamos para lo que lo creamos. Si tenemos el yo mirón, pues ¿cuál es la personalidad del mirón? Un yo mirón lujurioso, por ejemplo, que le gusta mirar aquí y allá y aquí las partes del cuerpo de las personas, la ropa, los zapatos, el cabello, los ojos, las cejas, las orejas. Entonces, ¿cuál es la personalidad de ese defecto psicológico? ¿Sí? Pues está toda hora mirando quién pasa, quién pasó, no perdona a nadie, no perdona al que pasa y mira lo que le gusta y lo que no le gusta lo rechaza, pero lo mira, ahí está.
es un ejemplo, el yo mirror. Cada defecto tiene su personalidad. Ustedes ven que cuando sale un defecto psicológico, pues nos transformamos en lo que es el defecto psicológico. Si sale el defecto psicológico de la ira, pues ¿cómo nos comportamos? Gruñones, arrugamos la frente, crujimos los dientes, hablamos duro, gritamos, manoteamos, temblamos, etcétera, etcétera. Cada defecto psicológico tiene su personalidad. Ahora miremos esto. No siempre hemos tenido los mismos defectos. A lo largo del tiempo y de acuerdo a las cosas del mundo exterior, vuelvo al tema, a las impresiones del mundo exterior, creamos defectos psicológicos por falta de vigilia o autoobservación. Entonces, en un momento. Entonces, por ejemplo, en estas últimas existencias de estos tiempos en los que vivimos, hemos creado muchísimos defectos psicológicos que, por ejemplo, gente del pasado, antes de que existiera, por ejemplo, los automóviles, la tecnología, no sé, los celulares, los computadores, los videojuegos, no tenían. Y que nosotros sí los creamos. ¿Por qué? Porque pues en base a las impresiones nuestras, pues creamos los defectos psicológicos. Entonces hay cosas o defectos psicológicos muy nuevos que hemos creado nuevos y precisamente por lo mismo, por falta de autoobservación y por falta de transformar esas impresiones, ¿sí? Entonces es así como hemos creado los defectos de las redes sociales. ¿Qué personas de pronto de 1970 o no sé, de antes de que crearan los celulares tienen esos defectos? Nosotros, porque los creamos. ¿Sí? Y entonces ya nos movemos por las redes sociales y dentro de los defectos que les gusta estar en redes sociales, les gusta tener una vanidad, un orgullo, ¿sí? Y nos la pasamos subiendo fotos o ahí también a través de los defectos de las redes sociales se manifiestan otros defectos de lujuria, de orgullo, de vanidad, de miedo, de depresión también, porque en redes sociales encontramos absolutamente todo, de todo se encuentra en internet hoy día, ¿sí? Defectos nuevos como los defectos de internet. Si ustedes ven una persona, un abuelito, una persona, un anciano, casi no se relaciona con computadores, con celulares, con página web, con escasitamente por ahí con televisor, viendo telenovelas y cosas así, que también son defectos nuevos que hemos creado. Pero nosotros en cambio sabemos todo sobre la tecnología, nadie nos enseña, solo nos impresionó la tecnología y utilizamos esas herramientas pues para el mal, para el yo psicológico, porque bien podríamos usar esa tecnología pues en pro de no sé, de mejorar nuestras vidas, de crear un negocio, de aquello, lo uno, lo otro, pero casi el 100% de las personas utilizamos las redes sociales o este tipo de herramientas tecnológicas pues para darle rienda suelta a nuestros defectos psicológicos. Y es así como en internet y en redes sociales buscamos la ira, la lujuria, nos la pasamos viendo videos, la pereza se manifiesta cada vez que entramos a divertirnos, a mirar lo uno y lo otro, perdemos tiempo, energía y quedamos como zombies completamente. ¿Sí? Los yoes del celular, yoes televidentes, ¿sí? Yoes de las series, del anime, de las películas, y con eso nos mantienen con la conciencia dormida y nosotros mismos lo aceptamos. ¿Por qué? Porque nos parece muy divertido, muy chévere, muy genial ver aquello, lo uno, nos produce mucho placer y entonces nos embelezamos. Y las personas que pues han alimentado más esos defectos son los que más vemos metidos en estas cosas. Todos tenemos estos defectos, pero cada quien ha alimentado más de un lado y de otro. ¿Sí? Hay personas que por nada del mundo las paran de ver sus series, sus películas, sus animes, su televisión, sus telenovelas, porque están ahí con ese efecto psicológico ya tan grande que domina su cuerpo físico y es una necesidad, una ley de que se levanta y siempre hace lo mismo, o de que en el diario vivir vive siempre la misma mecanicidad. El yo conductor, yo lector, cineasta, el de los videojuegos, que es algo que es bastante grande también en muchos de nosotros, ¿sí? Los defectos de la pornografía, ¿sí? Coleccionistas, etcétera, etcétera. Hemos creado defectos psicológicos nuevos de acuerdo pues a las impresiones que hemos obtenido de este mundo en el cual vivimos actual. Pero también hay defectos psicológicos muy viejos. Todos los defectos psicológicos trabajan en conjunto. Creamos esos defectos, por ejemplo, de usar las redes sociales y como les decía ahorita,
y se manifiesta a través de las redes sociales la lujuria, la ira, el orgullo, la vanidad, ¿sí? Hasta la venganza. Personas que comentan con comentarios de ira, videos morbosos. También vemos reflejada toda la estupidez humana, ¿sí? Y lo manejables que somos, que cualquier payaso, no sé, cualquier escena de circo, analógicamente hablando, en un video o algo nos entretiene. Ahí está el circo y nosotros estamos entretenidos. Por eso también incluso alguien decía muy sabiamente, es que este es el circo de la vida. Y es una realidad, la vida es un circo y estamos entretenidos, con la conciencia dormida. Pero también, como les decía, hay defectos psicológicos muy viejos que vienen desde el principio de todo, de la creación de nuestra alma, de nuestro ciclo, ¿sí? Como la pereza. Por eso se dice que la pereza es la madre de todos los vicios, ¿sí? La pereza, que teniendo tantas cosas que hacer, prefiere hacer mil otras para divertirse, para perder el tiempo, la energía, en vez de hacer lo que se tiene que hacer, ¿sí? La pereza, por ejemplo, de nosotros, tenemos que practicar un desdoblamiento, practicar la transmutación sexual, practicar los negocios con la ley, los traslados de fondo. Y la pereza dice, uy, no, eso mejor más tarde, o mejor voy a hacer esto, mejor veo esto. Y sacamos una y mil excusas para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, de la pereza encontramos muchas de las creaciones del yo de la pereza, como el yo parrandero. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué eso es de la pereza? Pues sí, porque nos mantiene hipnotizados con cosas mundanas y no nos permite hacer un trabajo sobre sí mismos, un trabajo del despertar de la conciencia, de cambiar interiormente. El yo me divierto, yo tengo aburrimiento, la pereza dice, ay, tengo aburrimiento y estoy aburrido, ¿qué hay para hacer? Y la casa está desordenada, está sucia, no he adelantado mis trabajos, mis labores, la loza está sucia, ¿sí? Ay, tengo pereza, qué pereza. Y de pronto no hacemos una práctica por pereza, ¿sí? Preferimos hacer otras cosas en vez de lo que tenemos que hacer. Ahí está la pereza. Bien, yo tengo aburrimiento, yo me degenero, porque cuando uno es muy ocioso, cuando uno no tiene casi ocupaciones y no tiene nada que hacer, cae más fácilmente en la degeneración. No tengo nada que hacer, ¿qué hacemos? Vamos a drogarnos, vamos a fumar, vamos a un prostíbulo, vamos a hacer esto, aquello. Y pues como no tenemos nada que hacer, vienen a manifestarse esos defectos, a crearse, a alimentarse. El yo desobediente, sí, que no quiere no hacer las cosas porque le da pereza, le parece feo, le parece mucho trabajo, sí, la antipatía, etcétera, etcétera. Son defectos psicológicos, pues, que tenemos en base a la pereza y que son muy viejos, sí. Ahora, miremos esto y estudiémoslo cuidadosamente. El yo evoluciona. Los defectos psicológicos, si nosotros no empezamos a autoobservarnos, a estar en estado de vigilia para descubrir lo que somos, pues constantemente se van a seguir alimentando y creando más defectos psicológicos, ¿sí? Veámoslo de la siguiente manera. Existen cantidades de yoes lujuriosos. La familia de la lujuria es muy extensa, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo antes de dar todos los que hay aquí en la diapositiva. Por ejemplo, una persona de determinada edad le parecía, no sé, muy, muy excitante o provocante ver a una chica, verle los ojos, la cara, ¿sí? Pero después el yo psicológico evolucionó y ya no le excitaba o ya no le producía nada, y entonces empezó a mirarle las nalgas, los senos, la cola. Y así fue evolucionando el yo psicológico, ¿sí? Si en algún punto la lujuria nos llevó a fornicar, tarde o temprano ya nos aburre la misma forma de fornicar y entonces nos inventamos algo nuevo. No, ahora tengamos sexo así, hagamos esto, hagamos aquello. Y empiezan a crearse efectos psicológicos de la orgía, de la pornografía, de la masturbación, del adulterio, de los tríos, etcétera, etcétera. Entonces el yo evoluciona. Si nosotros no nos autoobservamos y seguimos dejando que los defectos se manifiesten, pues van a seguir aumentando, van a seguir creciendo y aumentando, ¿sí? Listo. El yo, por ejemplo, veamos estos ejemplos. Existen diferentes yoes de la lujuria y cantidades más se desprenden de cada uno de ellos. El yo del adulterio, ¿sí?
Al principio de pronto a una persona le complacía estar con una única pareja y ya, pero la lujuria más adelante se engordó a lo largo de la existencia y de las existencias y ya no le parecía tan chévere tener sexo con una persona, entonces buscó a otra y a otra y a otra y se creó la infidelidad, el adulterio, ¿sí? Existe en la lujuria los yoes del prostíbulo, de los yoes conquistadores, yoes de la masturbación. Antes, por ejemplo, si se tenía sexo normal, vaginal, cuando ya el defecto psicológico se engordó y se creció, entonces ya no le excita, ya no le provoca y quiere probar algo nuevo. Entonces prueban el sexo anal, prueban los juguetes sexuales, ¿sí? Producto de la misma degeneración de la lujuria, cuando ya no le satisface nada al defecto psicológico, es ahí cuando viene y se empiezan a dar los procesos de homosexualismo, el homosexual pasivo, activo, el automosexual, la zoofilia, etcétera, etcétera. Yoes lesbianos, del incesto, del sexo oral, los yoes mineteros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los defectos psicológicos evolucionan, así con la ira, con los miedos, con los celos, con la impaciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se va engordando y se va creciendo en la medida en que nosotros pues dejamos manifestar esos defectos psicológicos. Cada vez se manifiestan con más fuerza, porque cada vez tienen más energía atrapada, más conciencia atrapada, ¿sí? Una persona, por ejemplo, en algún dado punto de su vida lo invitaron a tomar, a fumar, y de pronto esa persona nunca lo hacía. Pero como tenía impresiones del mundo exterior de que los otros fumaban, tomaban y los veía divirtiendo y eso, entonces esas impresiones dentro de él empezaron a sentir curiosidad. Muestre, yo pruebo, muestre a ver qué se sentirá. Y de pronto al principio, uy, no, me parece muy feo el alcohol, yo no entiendo cómo toman, dicen algunos, cómo fuman, cómo aquello, cómo lo otro. Tarde o temprano, falta de autoobservación y de eso, y de las mismas impresiones no transformadas, va cayendo y va cayendo hasta que ya se vuelve normal tomarse una copa, tomarse una cerveza, habitual, hasta que ya se van yendo cada vez más a los extremos, porque los defectos se van alimentando. Estos defectos, cada uno de ellos en cada existencia aumentan su peso, su peso molecular, y hacen que su fuerza de manifestación se vuelva mayor si no se trabaja sobre ellos, ¿sí? Es así realmente. Ustedes ven que hay personas que son más iracundas que otras, hay personas que son más lujuriosas, más morbosas, hay personas que son más perezosas, hay personas que son más introvertidas, más miedosas, penosas, etcétera, etcétera. Eso está dado de acuerdo a los defectos que ha alimentado en su interior, a los que más ha alimentado. Pero sucede que todos los defectos psicológicos pueden ser eliminados, todos, absolutamente todos. Si eliminamos uno, podemos eliminarlos a todos. Todos podemos eliminarlos y transformarnos realmente y salir de esa mecanicidad en la que nos encontramos, ¿sí? Salir de esa monotonía que nos esclaviza. Pero es necesario comprender esto. Para eliminar un defecto psicológico, primero que todo necesitamos descubrir a ese defecto, nuestros errores. Jamás pudiéramos cambiar algo de nosotros mismos si no lo descubrimos. Si nosotros decimos, no, bueno, yo menos mal no soy tan envidioso, no soy tan lujurioso, no, yo menos mal he sido bueno, menos mal no he sido adúltero, no he sido mentiroso, no he sido, X, Y, Z, no he sido lo uno y lo otro. Cuando nosotros hacemos eso, estamos impidiéndonos descubrir realmente la realidad dentro de nosotros mismos, y es que tenemos de todo tipo de defectos psicológicos, y no es uno ni dos, son muchísimos, ¿sí? Entonces es necesario abrir nuestra mente, ¿sí? Realmente abrir nuestra mente a este conocimiento, a esta sabiduría, y estar en vigilia, es decir, en constante vigilancia de nuestro mundo interior, o autoobservación. Empezar a autoobservar cada vez más minuciosamente todos los pensamientos que tenemos, todo eso que se maquina en la mente, todas las emociones, lo que sentimos en el diario vivir, cuando alguien nos dice algo, cuando nos miran, cuando nos hacen, cuando vemos, cuando vamos, cuando venimos, qué sentimos, qué hacemos, todo, tratar de autoobservar absolutamente todos los centros de la máquina humana minuciosamente, ¿sí? Cuando descubrimos un pensamiento, un defecto psicológico,
por ejemplo, descubrimos a un yo que le gusta cualquiera, que le gusta mentir. Descubrir por qué es que miento, por qué lo hago, por qué engaño siempre a las personas, ¿sí? O por qué siempre que voy por la calle me siento de X o Y manera, lujurioso, o me siento observado, o me siento así o así. ¿Por qué cada vez que sucede esto me tengo que estresar, sufrir y siento rabia, ira? Cuando descubrimos un defecto tenemos que empezar a, como quien dice, a expurgarlo, a mirar los detalles minuciosos, ¿sí? Ver por qué se manifiesta ese defecto. Realmente qué fue lo que hizo que ese defecto se manifestara. ¿Cuándo se manifiesta? ¿Por qué lo hace? ¿Qué me lleva a hacer? ¿Cómo me lleva a actuar, a sentir? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué me hace desear? ¿Qué pienso? Y luego realmente estudiarlo. Coger ese defecto y empezar a, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Cómo lo he hecho? Hasta llegar a comprender finalmente ese defecto, hasta matarlo mediante la súplica a la Madre Divina particular. Cuando descubrimos el más mínimo de los detalles, debemos de suplicarle a nuestra Madre interior, a nuestra Madre Divina, que es la única que tiene poder y capacidad para desintegrarnos esos defectos psicológicos. Madre Divina, máteme esta impaciencia que me da que me hablen así. Madre Divina, máteme esta emoción, este deseo de mirar a esta persona así, de decirle esto a esta persona. Madre Divina, máteme esto que siempre quiero estar deslizando en redes sociales, esta maña, esta costumbre, todo lo que autoobservemos, suplicarle a la Madre Divina que lo elimine. Y poco a poco vamos a irle quitando alimento a esos defectos psicológicos y vamos obteniendo más voluntad, hasta el punto en que lo comprendamos completamente y lo arranquemos de nuestra psicología. El defecto psicológico, cualquiera de ellos, se adueña de nuestro cuerpo físico, de la máquina humana, y siempre hace que hagamos lo que a él le guste o nos maneja inconscientemente, ¿sí? Ustedes ven que en un estado de ira hacemos muchas cosas y parece que perdemos el control de sí mismos porque lo perdemos, ¿sí? Cada que un defecto psicológico se nos manifiesta, nos dejamos llevar por las emociones, los pensamientos y hacemos, actuamos o pensamos o sufrimos y después terminamos agotados, cansados, hemos cometido errores. Y eso es lo que nos hace cometer los errores, que los defectos psicológicos se manifiesten. Una persona con un defecto psicológico que se le manifieste equivocadamente va y le grita a su jefe o le grita a una persona y termina metido en un pleito, en un problema, lo echan del trabajo, etcétera, etcétera. Esos defectos, pues todos ellos que se adueñan del cuerpo físico, se adueñan de las energías, nos roban la energía, la queman, la contaminan y nos duermen cada vez más la conciencia, y eso impide pues un verdadero avance hacia nuestro ser, hacia el despertar de la conciencia. ¿Qué sucede? El yo origina la recurrencia. Todos los defectos, ¿sí? Los actos del ego, ¿sí? Las palabras, los actos, las cosas que hacemos y las que no hacemos, nos provocan o nos producen karmas o recurrencias, ¿sí? Cada defecto psicológico trae sus cuentas por cobrar y por pagar. Si no trabajamos cada defecto para comprenderlo, vamos a seguir repitiendo las mismas escenas, repitiendo las mismas lecciones hasta que aprendamos todo lo que hay que aprender, ¿sí? Ese tema incluso lo vimos en la conferencia 13, los invito a verlo, los que no lo hayan visto, que es karma y dharma, y en la 12 también, en retorno y recurrencia. Cada defecto psicológico tiene su cuenta, ¿sí? Por cobrar y por pagar. A menos de que arranquemos esos defectos, no nos van a dejar de suceder las mismas cosas. Queremos que la vida cambie, que cambie nuestra situación actual, queremos ser mejores personas, pero no nos quitamos esos defectos psicológicos. No cambiamos internamente para que la vida en sí nos cambie, para poder estar en paz. ¿Qué pasa? El yo psicológico o los defectos son deseo. O sea, todos los defectos psicológicos se manifiestan a través del deseo. Deseo bailar, deseo fumar, deseo fornicar, copular, deseo hablar, deseo chismear, deseo gritar, deseo quejarme, deseo pelear, deseo divertirme, deseo alcoholizarme, etcétera, etcétera. Todos los defectos psicológicos se manifiestan primero que todo a través del deseo. Por eso tenemos que aprender a autoobservar cada uno de nuestros deseos.
¿sí? Es importantísimo. ¿Qué sucede? Miremoslo, estudiémoslo aquí minuciosamente. Este es un defecto psicológico cualquiera. Dentro de él está atrapada una pequeña porción de nuestra conciencia, un porcentaje, puede ser un 3, un 4, un 5% de conciencia, un 30% si es un defecto muy grande. Esa conciencia aprendió o tiene la sabiduría del mal. Si nosotros eliminamos esos defectos y comprendemos a esos defectos psicológicos y liberamos la conciencia atrapada de ese defecto, liberamos sabiduría, sabiduría del mal. Liberamos luz, conciencia, y liberamos, que también se ve representado en amor, en fuego y en amor, ¿sí? Y el amor también se representa en la capacidad de hacer, ¿sí? Salimos de un estado mecánico y ahora podemos hacer más cosas conscientemente. Sabemos más cosas debido a esa conciencia que liberamos. Y también somos más comprensivos, estamos más en paz porque comprendemos también a los demás, porque están en un estado psicológicos equivocados. Entonces, cada que eliminamos un defecto psicológico, por más pequeño que sea, estamos liberando pequeñas chispas de conciencia, de luz, de sabiduría y de amor. Eso es lo que realmente tenemos que hacer, eliminar esos defectos. Allí está atrapada la sabiduría del mal. ¿Con qué objetivo liberamos esa conciencia? Con el objetivo de no caer más en los mismos errores, con el objetivo de salir de la mecanicidad en la que nos encontramos y de cambiar nuestra equivocada forma de ser y de actuar. Bien, continuemos. Ahora veamos qué es la personalidad. La personalidad en sí es, existen muchísimas personalidades. Todos vemos que pues X persona es más lujuriosa, X persona es más morbosa, X persona es más inquieta, más cansona o más modesta. Hay X persona que es más ofensiva, más grosera, más altanera, más introvertida, más extrovertida, etcétera, etcétera. La personalidad es aquello con lo que nos movemos, como somos y actuamos en este mundo físico, exterior. Y está formada o está creada precisamente por las cosas que hemos aprendido que están bien y que están mal del mundo exterior, ¿sí? La personalidad pertenece al mundo físico, al mundo exterior. Y está formada también por defectos psicológicos. Veámoslo bien. Es un vehículo energético. La personalidad es un vehículo energético que se forma en los primeros 7 años de vida y a lo largo de la existencia se va robusteciendo, ¿sí? Primero el niño nace con su 3% de conciencia original. En ese momento, cuando un niño nace, tiene en su interior, en su alma, solo el 3% de conciencia. Los defectos psicológicos que trae de existencias pasadas aún no se le pueden meter al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque aún no puede meterse en su mundo interior, porque aún no ha creado la personalidad. Pero en la medida en que va creciendo ese niño, cuando cumple 1, 2, 3, 5, 7 años, van metiéndose poco a poco los defectos psicológicos hasta que toda la creación de defectos psicológicos que traía de existencias pasadas se incorpora nuevamente a esa máquina humana, ¿sí? Y se empieza pues cada vez más a desarrollar y a fabricar esa personalidad. ¿Qué pasa con esa personalidad? La personalidad nace en el tiempo y muere en el tiempo. No existe futuro para la personalidad, ¿sí? ¿Qué es esa personalidad? Es como una característica, es algo que nos caracteriza acá exteriormente. Es como, ¿cómo les digo? Como la forma en la que nos expresamos, nos manifestamos, nos movemos de acuerdo a ciertos parámetros exteriores que creemos que están bien, que están mal, ¿sí? Esa personalidad incluso tiene mucho que ver, pues, con nuestro nombre, con el lugar de donde somos, con nuestras costumbres, con las cosas que nos enseñaron externamente, ¿sí? Por ejemplo, una familia educa a un hijo de tal forma y pues su personalidad va a ser más de ese estilo. Si lo educan, si por ejemplo no lo educan y no lo enseñan nunca a ordenar sus cosas, a bañarse, a ser un poco más responsable con, no sé, con las cosas del hogar, pues es una personalidad, ya sabemos cómo es esa personalidad. Es una persona muy dejada, que no le importa, que hasta mugroso sale a la calle, ¿sí? Ahí está.
En cambio, si una familia educa a otra persona, por ejemplo, hay familias muy religiosas que educan a sus hijos en base a un dogma o a una religión, y esa personalidad de esa persona pues es tal cual como le enseñaron. La personalidad se forma en base a lo que externamente absorbemos o nos enseñan. Se forma en cada existencia. Si en esta existencia nuestra personalidad se llama David, Juan, Pedro, Laura, de pronto en una existencia pasada éramos del sexo opuesto, teníamos otro nombre, otro color de piel, nacíamos en otro lugar del mundo y las costumbres es diferente y actuamos diferente. Esa es la personalidad. Es un vehículo energético que nos sirve para manifestarnos, o que creamos para manifestarnos y relacionarnos con el mundo físico, con el mundo exterior, con esta tercera dimensión. Está formada por muchas fracciones esa personalidad. Cada defecto psicológico tiene su fracción. Es decir, esa personalidad está formada por defectos psicológicos también, pero nos lleva a relacionarnos con este mundo físico de X o Y manera, de acuerdo a lo que hayamos aprendido con esa misma personalidad. Esa personalidad, como les vengo diciendo, nace producto de la imitación. Ahí hay algo clave. Nace producto de la imitación. Si por ejemplo nos acostumbramos a que tal primo escuchaba cierta música y nos gustó, entonces lo imitamos y empezamos a hacer las mismas cosas, a escuchar la misma música, o a vestir de la misma forma en la que visten los demás, o a hablar de la misma forma en la que hablan los demás. Es por eso que hablamos como hablamos, ¿sí? Las palabras que usamos, el acento que usamos, es porque lo aprendimos, lo imitamos del mundo exterior, ¿sí? Lo imitamos. Esa personalidad nos fascina con el mundo exterior, porque no nos deja ver el objetivo real y trascendental de nuestra existencia. Únicamente nos hace ver que nacimos fue para trabajar, para tener dinero, para ganar posesiones, para buscar placeres. ¿Sí? Que nacimos para derrochar la vida en cosas del mundo físico, en cosas pasajeras. Nos mantiene fascinados e hipnotizados con el mundo exterior y no nos permite descubrir y ver la verdadera razón de existir y de vivir, ¿sí? Una persona llega a este conocimiento y se le dice cuál es el objetivo de la existencia, cuáles son las herramientas, y por personalidad puede decir que no le interesa. Uy, no, pero hay que dejar de tomar, uy, pero hay que dejar de fornicar, uy, pero entonces ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Los defectos de una vez se quejan, alegan, protestan. ¿Pero por qué? Porque la personalidad considera que eso está bien, ¿sí? Por ejemplo, nos acostumbramos a fornicar en esta existencia, nadie nos enseñó nada diferente al sexo, entonces creemos que lo correcto y lo normal es fornicar, ir al sexo para sentir placer y derramar la energía, y nada más. No nos han enseñado nada más, pero la personalidad tiene ese concepto. Ah, bueno, eso está bien, eso es lo que hace todo el mundo, entonces está bien. Y uno le enseña un conocimiento como este y la personalidad puede interponerse para despertar la conciencia. Uy, no, pero si es normal, todo el mundo lo hace, todo el mundo se toma sus cervecitas, todo el mundo fornica, todo el mundo consume X o Y sustancia, es normal, eso ya es normal. La personalidad nos mantiene fascinadas con las cosas del mundo y no nos dejan despertar la conciencia. Entonces es ahí pues cuando realmente no nos permite despertar la conciencia, la personalidad, porque estamos aferrados a las cosas del mundo físico, ¿sí? Ay, no, yo prefiero hacer dinero, yo prefiero, ¿sí? La personalidad, mire, la gente, el mundo exterior nos dijo, hay que estudiar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que conseguir dinero, hay que buscar esto, hay que tener mujeres, hay que tener parejas, hay que hacer lo uno y lo otro. Ahí es que divertirse, hay que derrochar la vida, hay que gastar la plata, hay que ir lo uno y lo otro, ¿sí? Perdón, se me desacomodó aquí la diapositiva. Bueno, hay que hacer lo uno, hay que hacer lo otro. Y en base a eso que nos enseñaron externamente, pues lo imitamos y creemos que es lo correcto. Ah, entonces a eso vinimos. Pues sí, hagámosle. Y dedicamos toda nuestra vida, nuestros recursos, toda nuestra energía de vida en esas cosas. Y lamentablemente la cruda realidad es que todas esas cosas son pasajeras, ¿sí? No tienen absolutamente nada de trascendental. ¿Cuántas veces, reflexionenlo, cuántas vidas hemos perdido alimentando esa personalidad, ¿sí? Haciendo las mismas cosas? No quiere decir que no tengamos que trabajar, que no tengamos que tener un hogar,
unas comodidades, porque las necesitamos para vivir. Son exigencias de este mundo tridimensional. Pero no es la finalidad de nuestra vida. Venir a gastar todo el tiempo de nuestra vida para conseguir posesiones, placeres, autos, carros, motos, no sé, casas, etcétera, etcétera. No vinimos únicamente a eso. Esa es la personalidad, ¿sí? Nos enseñaron, por ejemplo, a que tal cosa estaba bien, era correcta, y así, en base a ello, actuamos. Nos dijeron, no hay que hacer esto en la vida, esto es malo, esto no tiene nada que ver. Y así no lo comprendamos con la conciencia, nosotros decimos, oiga, sí, no, esto es malo, esto no debemos hacerlo. Miren ustedes, mucho hablan del desdoblamiento astral, por ejemplo, hablan muchas barbaridades de que dicen de que es peligroso, de que es equivocado, de que es magia negra, y nosotros por imitación, o muchas personas al escuchar ese concepto, por personalidad dice, uy, no, pues todo el mundo dice que es malo, no lo hagamos, no lo intentemos, cuando ni siquiera han comprobado en lo absoluto y en lo más mínimo que es algo completamente natural, y es una facultad natural del ser humano, con una posibilidad muy bacana, muy interesante, que nos permite o nos ayuda en un trabajo del despertar de la conciencia. Entonces ahí está esa personalidad. Voy a acomodar esta diapositiva. Listo. Entonces esa personalidad, veamos algunos elementos que forman la personalidad. El nombre, ¿sí? A veces entonces en la vida vamos el nombre y el apellido, ¿sí? A veces nuestra personalidad se fundamenta en el orgullo porque somos de la familia tal. De la familia tal, entonces andamos, miramos a los demás por debajo del hombro, por encima del hombro y así. Y sentimos muy orgullosos porque somos de tal o cual familia, pues es muy importante porque es dueña de aquello, de lo uno, porque mi papá es alcalde, porque mi tío es aquello. Entonces la personalidad se fundamenta en esas cosas ilusorias, pasajeras del mundo físico, nombre y apellido. Si no morimos en esta existencia, en la otra nos van a inventar otro nombre, nos van a dar otro apellido, de pronto somos del otro sexo, no sabemos, de pronto somos de otro color de piel, de pronto nacemos con otras características físicas, ¿sí? Y entonces, ¿dónde quedó eso que tanto alimentábamos, que tanto amábamos? La fecha de cumpleaños, por ejemplo, va a cambiar también. Y en esta existencia, no es que es mi cumpleaños, nos sentimos muy únicos, nos sentimos una pepita de oro, nos sentimos el centro del universo. Pero todo esto es pasajero. Morimos y nacemos, ¿y qué? ¿Qué quedó de todo eso? Sexo, edad, ¿sí? Hay personas de cierta edad que actúan diferente a otras, ¿sí? Usted ve que hay personas de cierta edad que se sienten más orgullosos, es que yo soy un adulto y yo sé más. Normalmente muchas personas cuando cumplen la mayoría de edad, no todas, pero algunas, se sienten más orgullosas porque consideran de que saben más de la vida, de que saben que tienen más experiencia que aquello, que lo otro, y tratan con su orgullo a los demás de inferiores, de brutos, de tontos, de que no saben nada. Ahí hay unos aspectos de la personalidad, consideran de que ya por un título, por un tiempo, por una... sí, son puras cuestiones de personalidad, ya saben más, etcétera, etcétera. La educación, los títulos, las profesiones, ¿sí? Forjan nuestra personalidad. Es la que nos hace desenvolvernos, desarrollarnos acá con el mundo físico. Si nos embelezamos con eso, si nos fascinamos con esto, podemos perder toda nuestra vida haciendo este tipo de cosas, dedicándonos a esto. Y se nos pasa la existencia y nunca vamos a despertar. La posición económica, el lugar donde nacimos, el idioma, los conceptos que tenemos, los hábitos. Sí, miren ustedes que hay lugares del mundo en donde las cosas que están mal de este lado, en otros países están bien. Esas son cosas de la personalidad, ¿sí? Por ejemplo, hay países del mundo en donde, qué sé yo, no bañarse tan seguido es normal, está bien. Oler de pronto un poco diferente, normal, está bien. Y hay lugares del mundo en donde eso está muy mal, ¿no? De que se debe bañar todos los días, de que se debe hacer esto, aquello, y el que no, pues, uy, qué feo, que lo miran feo, lo critican, lo juzgan, ¿cierto? Son cuestiones de personalidad y que nada tienen que ver con la verdad y con un verdadero equilibrio interior. De pronto, en otros lugares del mundo está bien el machismo, por ejemplo.
Hay lugares del mundo en donde el machismo gobierna. Por ejemplo, hay lugares del mundo en donde la mujer es menospreciada. Bueno, no conozco esos países, son como de Medio Oriente, bueno, en donde las mujeres tienen que estar completamente tapadas, solo se le ven los ojos, ¿sí? Son conceptos, ¿sí? Y esos son conceptos y cosas formadas por la personalidad, por la imitación. Para ellos está bien eso, para otros lugares del mundo está mal, pero en ninguno de los dos lados está la verdad o la conciencia. Solo es personalidad, producto de la imitación. Las modas, ¿sí? Por eso es que nos preocupamos tanto por cómo vestimos, por cómo andamos por la calle. La personalidad es la que le preocupan cómo lo ven a uno. Uy, este man va vestido con tal ropa. Uy, este man tiene tal o cual de zapatos, tal o cual celular. La personalidad nos hace sentir orgullosos, superiores o inferiores, de acuerdo a los defectos que se manifiesten. Entonces esa personalidad está basada en ese tipo de costumbres, modas, temores, ¿sí? La personalidad se fundamenta en algo muy importante y es en el qué dirán, en el qué pensarán. Muchas veces se hace o se dejan de hacer cosas por personalidad, ¿sí? Una persona discute con otra y por personalidad no le pega, no le grita, no lo ofende, no lo juzga, no lo critica, ¿sí? Pero dentro de sí mismo los defectos psicológicos lo están degollando vivo. Esa es la personalidad, le importa cómo lo vean, ¿sí? Le importa qué piensan los demás de él, de esa persona, qué piensan los demás de uno, cómo me ve el mundo exterior, ¿sí? Esa es la personalidad, ¿sí? Que se preocupa siempre por encajar, por ser uno más del montón. Y es diferente al ego. Como les digo, sí, una persona puede decir ser muy culta, muy buena persona, puede decir ser muy honesta, ser una mansa oveja. Y en el mundo físico, sí, vestirse bien, vestirse de blanco, saludar cordialmente, ser muy amable. Pero internamente, en su mundo interior, todo lo que sucede es diferente. Dentro de sí, los defectos psicológicos sí están insultando, gritando, peleando, criticando, denigrando de los demás. Ahí está una de las diferencias de la personalidad y del ego. Las leyes del país, el oficio, las cosas que hacemos, la profesión, los títulos son cosas que forjan o forman nuestra personalidad. A la personalidad siempre le preocupa mucho ser del montón. El qué dirán, el qué pensarán, el cómo me ven, en qué pensarán ¿qué pensarán mis amigos si yo les hablo de este conocimiento, de esta espiritualidad? ¿Pensarán que soy un religioso? ¿Pensarán que me volví loco? ¿Qué pensarán mis familiares si les enseño este conocimiento? Lo que es la transmutación, el desdoblamiento, la meditación. ¿Pensarán que soy un loco, que ahora me metí fue en tal o cual secta? ¿Pensarán aquello? Y dejamos de hacer y hacemos cosas por el que dirán, por el que pensarán. Vivimos nuestra vida en función de la opinión de los demás. Ahí está la cruda realidad, ¿sí? Las modas, miren ustedes las modas, o sea, llegan modas y todo el mundo se pinta el pelo de rojo, de naranja y todo el mundo haciendo lo mismo. Llega la moda de usar ropa ancha, suelta y uy, es tan bacano, me gusta, y todo el mundo hace lo mismo. Somos fotocopiadoras andantes. Vemos, llegaron, no sé, personas tatuadas y a lo largo de la vida obtuvimos muchas impresiones hasta que nos tatuamos. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo vestimos es producto de la imitación. Porque lo hemos visto en el mundo exterior y seleccionamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, etcétera, etcétera. Ahora miremos esto. Existen dos tipos de personalidad. Existe la personalidad pasiva, que es la que es más receptiva. Cuando una persona, su personalidad es pasiva, o sea, ignora mucho y no le importa mucho el que pensarán, el que dirán, está más al servicio del ser, de la conciencia. Es una persona que es más abierta a recibir este conocimiento para transformar su vida, para despertar su conciencia. Pero la personalidad activa está al servicio del yo psicológico. Mantiene a las personas identificados, ¿sí? Le enseña a uno este conocimiento y dice, uy, no, pero eso no está demostrado, dice un defecto intelectual. Uy, no, pero eso es tal religión, eso es para bobos, eso es para fanáticos, dice tal defecto escéptico. Uy, no, pero eso es mentira. Uy, no, pero qué pereza, uy, qué mamera, dice el yo de la pereza.
hacer esas cosas. O el apego de la personalidad a las cosas mundanas. Y dice, uy, no, pero yo dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, no, no, no. Eso sí no. ¿Sí? Uy, no, pero eso es mentira. Eso hay que ser es de tal o cual religión y hacer esto y ya con eso despertamos o vamos al cielo o como quieran. Ahí está la personalidad. Siempre, la personalidad activa, siempre dormida. No permite comprender incluso este conocimiento. Finalmente, pues veamos qué es la esencia o qué es la conciencia. La esencia o conciencia de cada uno de nosotros es nuestro real ser interior y es lo verdadero, lo eterno, lo inmortal dentro de cada uno de nosotros. Es lo único que verdaderamente y honestamente vale la pena. El resto es pasajero e ilusorio. Las cosas de la vida, los títulos, las posesiones, su posición social, su buen nombre o mal nombre, todo eso es pasajero. Tarde o temprano mueren las personas y somos olvidados, volvemos a otra existencia y ni sabemos que hemos venido repitiendo una y otra vez esta comedia. Ahora, el 100% de nuestra esencia es inmortal. El 100% de nuestra conciencia es inmortal, pero está dividida en dos partes. En una parte encontramos el 3% de conciencia libre y autoconsciente e inatrapable, ¿sí? Que es la que todos tenemos actualmente, y por otro lado está el 97% de conciencia que es inocente y atrapable, con el objetivo de que nosotros en algún momento, cuando queramos despertar nuestra conciencia en esta existencia, ahora mismo que tenemos este conocimiento, liberemos toda esa conciencia atrapada y despertemos la sabiduría del mal, convirtiendo nuestro 3% libre en un 100% libre y llegando a la autorrealización íntima de nuestro ser. Ese 97% de esencia es inocente, es atrapable, con el propósito de que nosotros la liberemos y hagamos nuestra propia creación. Como les digo, para sacar la sabiduría del mal. Está la conciencia y ese 3% que tenemos tiene el poder y la capacidad de despertar al otro 97% para convertirnos en sabios, verdaderamente en seres conscientes y despiertos en un 100%. Ese 3% de conciencia normalmente se manifiesta en nosotros los seres humanos en los primeros años de vida. Ese 3% es lo que le da la belleza a ese niño, a ese bebé. Esa criatura es tan bella es porque en ella solo está el 3% de conciencia. A lo largo de los años se va creando la personalidad y se van metiendo todos los defectos psicológicos que ya había creado de existencias anteriores y empezamos a volvernos como somos los seres humanos, iracundos, mentirosos, totalmente inconscientes, injustos, desagradables. Cuando ya el niño va creciendo, la conciencia se va durmiendo, la personalidad se va creando, ya se va perdiendo esa pureza y ya nos vamos durmiendo con las cosas del mundo exterior y empezamos a usar la razón, ya los defectos psicológicos se incorporan completamente, la envoltura seminal que traía se incorpora nuevamente y termina otra vez por empañar ese 3% de conciencia y no la volvemos a escuchar sino unas solas pocas veces a lo largo de nuestra vida, la voz de la conciencia. Y ahí la realidad. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Como para finalizar, veamos un ejemplo muy chévere y muy práctico con el cual pues vamos a determinar esto. Vamos a definir la conferencia. Un ejemplo. Una muchacha le pide, una muchacha va al cine con su novio, ¿sí? Le dice a la mamá que va a ir al cine con su pareja, o con una persona, o X o Y persona, o con su novio, y la mamá le dice, tenga cuidado, no vaya a meter la pata, ahora es que quede embarazada, ahora es que se vayan a hacer otra cosa, ahora es que tenga cuidado porque existe tal cosa y tal cosa, las enfermedades de transmisión sexual, o tenga cuidado y que su papá se entere de que está con esa persona. Listo, van al cine, van y ven la película, todo muy bien, regresa la niña a la casa y le dice a la mamá que tenía razón, de que el novio le propuso lo uno y lo otro, le propuso sexo, hacer lo uno y lo otro, pero que ella contestó conscientemente, cuando le propuso conscientemente que no, que cuando le propuso le dijo conscientemente que no, ¿sí? Entonces la muchacha le dijo al muchacho no hagamos esto, no hagamos aquello,
y ella cree que respondió conscientemente. ¿Ustedes qué creen? ¿Se manifestó la conciencia, la personalidad o el ego? Veámoslo realmente paso a paso a ver qué fue lo que sucedió. Dentro de ella, cuando existieron esas propuestas, el yo de la lujuria le dijo que aceptara. De pronto sí sentía deseo sexual, de pronto en su mente, en su mundo interior, en su mente estaba proyectando lujuria, ¿sí? Imágenes de sexo, quería probar, quería ver cómo era tal persona, quería ver de pronto cómo era tener sexo con esa persona, se la imaginaba, quería aquello, quería que lo besara, que la tocara, que hicieran aquello, lo otro. Dentro de sí mismo suceden esas cosas. Pero la personalidad es distinta. A la personalidad le preocupa el qué pensarán, el qué dirán, el qué puede provocar en el mundo exterior que haga que se deje llevar de esos defectos. Entonces la personalidad le dice, uy no, pero qué tal, le pone un miedo. Sí, uy, pero qué tal que embarazada. Uy, no, pero qué tal mi papá se dé cuenta y después me regañan y no me dejan salir más con este chico o aquello. Uy, no, pero qué tal de fulanito se entere y no sé, tal cosa. Qué tal mi mamá se entere, uy, qué tal yo quede embarazada y después yo qué le digo a mi mamá. Y entonces empieza a pensar en base a la personalidad del que dirán, qué pensarán, que se arruina la vida, de que la regañan, de que si lo hace después le va a tocar decir mentiras o que se va a meter en problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Fue la personalidad la que rechazó la propuesta del joven, ¿sí? No la conciencia como ella lo supone, ¿sí? Porque dentro de sí mismo los yoes de lujuria, de pronto ella en el momento mismo de la propuesta sentía, uy, sí quiero hacer esto, tenía deseo, de pronto tenía esta excitación, tenía imágenes mentales de lujuria, deseos, emociones, pero la personalidad se interpuso y dijo, uy, no, pero ¿qué tal pase esto? ¿Qué tal aquello? ¿Qué tal me vean? ¿Qué tal mi papá? ¿Qué tal aquello? Lo uno, lo otro. ¿Qué tal quedarle mal a mi mamá? Entonces le respondió fue por eso, por el que dirán, por el que pensarán, ¿sí? En base a cómo la ven acá en el mundo físico, ¿sí? Y ella cree que respondió con la conciencia, pero la que respondió fue la personalidad. La conciencia no intervino en ningún momento. La conciencia hubiera dicho, bueno, este no es mi pareja, o esta persona solo se quiere divertir, o solo me invitó a hacer esto para después llevarme a hacer aquello, ¿sí? O la mujer o la esposa de esta persona, de este personaje, es otra persona, o esta persona me quiere conquistar para luego llevarme a la cama y luego hacer esto, ¿sí? La conciencia no intervino en ningún momento. Fue la personalidad la que tomó la decisión de no estar con esa persona, ¿sí? Pero ahí vemos en este ejemplo claramente pues cómo es el ego, la personalidad y la esencia. Cuando uno hace algo con la conciencia, como yo les decía en un principio, normalmente no está precedido por ningún pensamiento o ya está filtrado de esa cantidad de emociones y pensamientos lo que se va a hacer o a decir, ¿sí? A través de la autoobservación y la muerte psicológica, ¿sí? Le voy a poner otro ejemplo sencillo. A ver, un ejemplo para finalizar. Otro ejemplo. A ver, una persona está de pronto... A ver, ¿qué le digo yo? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, están unas personas en una fiesta, está uno en una fiesta y uno sabe que no debe consumir alcohol porque ya no le gusta, porque uno no quiere, porque entiende que duerme la conciencia, contamina la energía sexual, duerme la conciencia. Está en uno ahí en un compartir y las personas le dicen, uy, pero tómese uno o tómese aquello. Si uno se autoobserva en ese instante dado, descubre, uy, sí, pero tan chévere estar alcoholizado, tiene recuerdos de cuando se emborrachaba, los defectos empiezan a botarle deseos, sí, uy, pero tan chévere hacer esto y recuerda cuando estaba alcoholizado, cómo se compartía con las personas cuando estaba alcoholizado, cómo se sentía. Esos son los defectos. La personalidad puede también, si se sigue autoobservando y ya elimina esos detalles, la personalidad puede aparecer y decir, uy, no, pero ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán si no me tomo esto? ¿Sí? ¿Qué dirán si no me tomo esta cervecita, si no me tomo este traguito? Dirán que soy un cobarde, dirán que soy un bobo, un pendejo, que soy un cobarde. Dirán que ya no aguanto nada, se burlarán de mí, ¿qué tal se burlen de mí? ¿Sí?
El defecto psicológico por dentro del alcoholismo está con el deseo de que quiere tomar y le pone deseos e imágenes de que quiere tomar y desea tomar. Pero la personalidad dice, y bueno, y uno se está negando a sí mismo, elimina uno de esos defectos psicológicos. Pero la personalidad dice eso, ¿sí? Uy, pero ¿qué pensarán? ¿Qué dirán si no me tomo esto? ¿Dirán que ya no somos amigos o que soy un cobarde o que ahora me metí en tal cosa? ¿O se van a burlar o van a hablar de mí? Y entonces va y se toma el trago, ¿sí? Se dejó llevar por la personalidad, ahí está. De pronto en el interior ya había autoobservado esos defectos o incluso hasta no quería tomarse ningún trago, pero la personalidad le puso todos esos miedos, esas preocupaciones y termina haciendo las cosas, ¿sí? Ahí está un ejemplo, ¿sí? Una persona, por ejemplo, supongámoslo, en su casa puede ser, digamos, tiene defectos de pereza y deja la loza para lavar hasta la noche o no lava la loza del almuerzo, etcétera, etcétera, y no la lava por pereza. Pero por personalidad, cuando va a la casa de otra persona y le sirven una comida o algo, ahí sí va rápidamente y lava uno esa loza. Porque uno considera de que es muy bueno, de que es muy servicial, de que uno es muy amable. ¿Sí? Pero en la casa, en la verdadera intimidad, sí se nos manifiesta el ego directamente. Y en esa otra, o sea, en la casa se manifiesta la pereza y no nos van y nos vienen, no barremos, no, si nos da pereza no hacemos aseo, no lavamos ni un plato. O lo postergamos todo. Y en casa ajena, porque ya hay otras personas viéndonos, porque ya hay otras personas ahí, entonces la personalidad dice, uy no, vamos a lavar la loza, vamos a ser buenos, vamos así. O sea, ya nos comportamos de otra manera con el fin de vernos muy buenos, muy serviciales, muy atentos. ¿Qué necesita? ¿Le colaboro? ¿Le ayudo? Y en la casa no mueve ni una escoba, ¿sí? Ahí está el ego y la personalidad, lo estamos diferenciando. ¿Y la conciencia qué? La conciencia es la que se manifiesta haciendo lo que debe que hacer cuando lo debe que hacer. ¿Cómo manifestamos la conciencia? ¿Cómo sabemos si se manifiesta la conciencia? Autoobservándonos y eliminando todos los defectos psicológicos que se interponen ante una situación o que salen en una situación, y también eliminando todos esos aspectos de la personalidad que nos quieren hacer que hagamos algo o que no hagamos algo por el que dirán, por el que pensarán. Solo ahí, cuando ya despejemos todo eso, autoobservándonos y muriendo en sí mismos, vamos a poder hacer las cosas conscientemente. Entonces vale la pena reflexionar en cada uno de nuestros actos, ¿sí? Reflexionar en el diario vivir tal escena, ¿sí? Por ejemplo, estuvimos en la tienda, en el trabajo, haciendo tal diligencia. Si nosotros la reflexionamos, nos sentamos y retrocedemos el cassette y autoobservamos la escena, nos vamos a dar cuenta, bueno, cuáles fueron los actores, qué fue lo que faltó, qué sobró, ¿sí? A través de la observación de sí mismo de esa escena. Tenemos que volvernos reflexivos, ¿sí? Reflexivos. Reflexivos no. Reflexivos, reflexionar en cada una de nuestras cosas, de las cosas del diario vivir. Es muy importante estar en autoobservación. Solo así vamos a descubrir el porqué de cada una de nuestras palabras, de cada uno de nuestros actos, ¿sí? Podemos incluso llegar al final del día y reflexionar en el día. Bueno, voy a reflexionar de cuando estuve en la oficina trabajando, cuando me fui a ver con tal persona, cuando estuve con esta persona, qué defectos se manifestaron. Si uno lo hace juiciosamente, puede descubrir muchos defectos que se le pasaron. Y puede también llegar a descubrir muchas cosas que hizo o dejó de hacer por personalidad, ¿sí? Está uno con una persona y uno sabe que de pronto ya no quiere actuar o hablar de determinada manera, ¿sí? Y de pronto cuando se encuentra X o Y amigo, empieza a hablar con las mismas muletillas, con los mismos acentos, con las mismas palabras, ¿sí? Entonces esa es la personalidad que actúa en base al mundo exterior. Llega tal persona y con ese sí hablamos grosero, decimos groserías, nos burlamos, hacemos tal y cual cosa. ¿Por qué? Porque ese personaje nos hace sacar esa parte de nuestra personalidad. Es un ejemplo. Entonces es importante reflexionar en cada uno de nuestros actos para aprender a diferenciar esto. Los actos del ego, de la personalidad, y ver verdaderamente si actuamos consciente y cómo empezar a actuar conscientemente. Para todo esto es fundamental la autoobservación, ¿sí? Si no trabajamos sobre sí mismos, los yoes van a morir en la involución. Veamos que si realmente no hacemos un esfuerzo por
cambiar todos esos actos del ego o eliminar todos esos defectos psicológicos tarde o temprano, los yoes psicológicos, si no nos los quitamos voluntariamente, en la involución sí van a morir, pero ya no vamos a obtener la sabiduría de ese mal, la vamos a perder, ¿sí? Habríamos perdido todo el tiempo, todo el ciclo y las 108 existencias. Entonces es importantísimo realmente aprovechar que tenemos un conocimiento, una sabiduría. Entonces, bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron, que vieron esta conferencia. Los invito a que se unan al grupo de WhatsApp. Siempre van a encontrar en la descripción de estos videos el enlace con el objetivo de que reciban información, pósters, PDFs, videos, imágenes relacionadas con este curso para que puedan seguir profundizando y trabajando sobre sí mismos. Cualquier duda o inquietud pueden dejarla en la caja de comentarios o escribirnos por interno en WhatsApp. Y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima conferencia. Gracias y hasta pronto.